Hola Julio. Bueno, hago este correo porque tú me lo solicitas este video porque me lo estás solicitando por correo, porque necesitas saber cómo es que se mueve la cámara a través del After Effects, ¿verdad? Así que, mira, nosotros tenemos una, una composición, ¿verdad? Que las composiciones se crean desde acá, nueva composición. Tenemos una composición 4K, es una imagen grande, ¿no? Donde hemos ido moviendo el objeto nulo para ir vinculando, en este caso el monito, las distintas instancias del monito, ¿no? Primero yo tengo una secuencia donde corre, después una donde está parado, así haciéndose como un signo de pregunta, después una donde salta, después sigue corriendo. Bueno, y esa instancia yo las voy como apagando y prendiendo, pero todas están vinculadas a ese null, ¿ya? Entonces, en el after, si la pregunta tuya es cómo se mueve ese null, yo le había mostrado una manera de traquear, ¿no? El movimiento que uno había hecho en el animático originalmente. Pero si no, uno sencillamente lo puede animar acá. Por ejemplo, si yo creo un nuevo null, eh, espérate, aquí voy a... me cambié de composición. Eh, si yo voy a crear un nuevo null, yo no me acuerdo el comando cómo se crea, lo voy a crear aquí directamente en la línea. Aquí abajo, por ejemplo, botón derecho, nuevo, objeto nulo. Eh, ahí está, eso es ahí está, es un elemento, ¿no? Que no tiene esa forma, no tiene nada de que se vaya a renderizar después, ¿no? Y como todo elemento se puede animar, por ejemplo, si yo pongo la P acá y pongo un keyframe, marco el primer keyframe de esa posición, ¿cierto? Y después ese elemento se va a ir para allá, y después ese elemento se va a ir para acá, y después ese elemento se va a ir para acá, y después ese elemento se va a ir para acá. Y bueno, y ahí voy a ir marcando el recorrido, ¿no? Y todo lo que yo haga en relación a ese null, o sea, todo lo que yo vincule a ese null, se va a mover con ese null. Por ejemplo, si ese planeta yo quiero que se mueva, voy a hacer una copia del planeta, o voy a poner un planeta nuevo aquí, en relación a ese null, bueno, ahí donde tengo mi planeta, ahí tengo un planeta, ¿verdad? Y tengo el nuevo planeta. Si yo quiero que ese planeta se mueva en relación a ese null, yo sencillamente tomo este icono, que es como una espiral, y lo arrastro así hacia el objeto que dice null, porque es el que yo había animado recientemente, ¿cierto? Y lo puedo poner cerca del null o lejos del null. Si lo pongo justo en el medio, bueno, se va a mover ahí justo con el null. Esa es una cosa, ¿ya? Eh, si por algún motivo no te aparece esto, tienes que ponerte aquí en la barra de arriba y en columna, con el botón derecho y en columnas tienes que poner ese que dice parent, porque puede que no esté, ¿ya? Entonces tenemos nuestra animación y, y esto es lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Poner puras instancias de cosas. Yo en este caso ahora puse un planeta que se mueve ahí. Lo último que hay que hacer es reemplazar este fondo, que este fondo es un fondo provisorio, ¿cierto? Donde están marcadas las plataformas. Si yo lo busco acá, voy a tener...
¿cierto? Voy a tener ese fondo, yo lo voy a reemplazar por otro fondo después, ¿cierto? Que va a ser este fondo. O el que uno diseñe, en definitiva, ¿verdad? Porque va a tener esto, este cubito de acá, este de aquí, la llave y eso lo reemplacé por otros elementos. Ahora, por ejemplo, ese cubo es eso, ¿cierto? Es eso que, esa cajita que se abre. Esa llave la reemplacé por una modelada. Esa cajita de acá termina siendo mi cañón que dispara balas. Y este es el elemento que se mueve, que es como el planeta, ¿no? Así yo lo había diseñado, lo había pensado desde un inicio. De hecho, acá tengo el circuito, ¿cierto? Esto fue lo primero que diseñamos, cómo iba a ser nuestro recorrido. Después cambió un poco, ya este se movía para allá y para acá, pero acá le cambié un poco la plataforma. Pero siempre pensando en que este fondo iba a ser provisorio, porque este va a ser mi fondo, ¿verdad? Ahí están las plataformas, las cambié por otras que... Entonces, reemplazo ese que dice background por uno nuevo, por el nuevo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la última capa puse el background nuevo, lo tapé, ¿ya? Y ahora el mono se mueve en relación a lo mismo que habíamos hecho antes, solamente que ahora tengo un fondo nuevo. Y más o menos ahí está más o menos ahí está el esquema completo, ¿ya? Quizás todavía me falta aquí hacerle algún efecto a la banana, el humito aquí de cuando va volando, pero bueno, eso es como ya más agregar más elementos. Eso en relación al nulo. Ahora, si la pregunta tuya es también, o sea, la pregunta tuya es lo de la cámara, cómo muevo la cámara en relación a esto, ¿cierto? Pero a lo mejor iba por el lado del null, no sé, no lo sé bien, como no hemos hablado tan directamente, lo quise explicar. Ahora, para mover una cámara en relación a esto, tenemos que crear una composición, ¿ya? Por ejemplo, voy a crear una composición. A esta composición, o sea, tengo esta composición grande, ¿cierto? Pues yo voy a crear una cámara, una composición pequeña que se vaya como enfocando la trayectoria del monito. Entonces voy a crear una composición, una nueva composición, que va a ser más pequeña, la voy a hacer Full HD, ¿no? Como son los videos, o al menos el canvas normal de un video que se publica. Va a tener los mismos frames que tenía el anterior. Ahí está de 1920 por 1080. Si tú lo quieres cambiar, se puede cambiar ahí. Ahí esta composición lo voy a poner compo render. ¿Ok? Bueno, aquí tengo mi composición render. Es más pequeña que la otra, ¿no? Que la master. La master es la grande donde fui haciendo toda la secuencia. Entonces, la composición master yo la voy a arrastrar adentro de esta composición más pequeña, ¿cierto? La composición master es como una especie de canvas gigante o grande, ¿no? Entonces, esta composición master yo la puedo ir animando, porque está dentro de la otra más pequeña que es... Podríamos hacerlo con una cámara también, pero esto es más fácil. Entonces, aquí voy a marcar la P, la posición, y voy a hacer un primer keyframe porque ahí va a partir. Entonces después el gorila va a ir moviéndose un poquitito. Ir saltando. Y yo voy a ir moviendo, ¿no? El máster adentro de la otra composición. Porque voy a ir enfocando donde quiero que esté. Ahí se va a transformar.
Después va a bajar. Aquí no me voy a acercar tanto. Y ahí se va a girar y va a seguir hacia este otro lugar, ¿no? Aquí quedó, se pegó con la bala, llegó la llave y la última trayectoria es donde llega finalmente al lugar donde tiene que quedar. Ahí. ¿Verdad? Entonces voy a presionar la barra espaciadora para que me cargue la secuencia en el RAM y en la RAM, y ahí voy a poder ver finalmente la animación. Bueno, esta composición final, hasta aquí por ejemplo, es la que vamos a renderizar como demo, ¿no? Pero así se mueve, así es la manera más fácil de mover la composición master dentro de una composición que va a ser la de render. Entonces, por ejemplo, aquí voy a marcar composición render, voy a composición, agregar. Esto se lo tienen que haber enseñado en el ramo de postproducción, ¿verdad? Pero para hacer un video desde acá, yo tendría que ir aquí a agregar, hacer un render de esta composición de la que acabo yo de seleccionar, de esta pequeñita. Agregar tu render queue, voy a ir a definir un formato, en este caso puede ser un QuickTime con un compresor, qué sé yo, MPG4 o H264, más livianos. No tiene audio, así que voy a aquí definir que no tenga audio. Y aquí, por ejemplo, voy a definir dónde va a salir el video. En este caso, aquí voy a poner Compo Render. Compo Render se va a llamar el video, ¿cierto? Y ahí vamos a renderizar. Y ahí va a empezar el proceso, ¿cierto? De transformar esto en un video. Bien, ahí lo hizo. Y vamos a ver el escritorio cómo quedó. En el escritorio dije que lo iba a guardar, ahí está. Entonces ahora es un video. Entonces lo que hice fue mover el master dentro de una composición más pequeña, que es una Full HD. Y así tenemos finalmente el demo del... Bueno, con el fondo, con las distintas secuencias 3D. Lo importante acá es cerrar un ciclo, cerrar un proceso donde hemos ido desde herramientas 3D1, aprendiendo la producción 3D, ¿cierto? Aprendimos a modelar cosas, aprendimos a pintar cosas, a aplicar materiales, a poner luces. Luego aprendimos cosas que tienen que ver con rigging, ¿cierto? Cada uno setió, puso controles en su personaje para que pueda ser animado, y posteriormente algunas cositas que nos ayudaban a bueno, a deformaciones también, pero algunas cosas que tienen que ver con la etapa de render, ¿no? Que va a ser un poco lo que se viene después, o la cuarta gran etapa de un proceso de producción, que es como sacar todo esto eh, para que pueda ser integrado en otros fondos
en otros fondos grabados de la realidad, en otros fondos creados también en 3D, creados en 2D. Pero tiene que ver con sacar renders, ¿sabes? Sacar secuencias de imágenes. Eh, Así que ese es el objetivo de este trabajo. Es como cerrar un proceso, un ciclo, ¿no? Un ciclo donde hemos venido produciendo cosas, no solamente en este semestre, sino que el personaje viene desde antes, ¿cierto? El modelado. Así que bueno, espero haberte ayudado, Julio, en tu duda y eso.